versículo 19 al 20, encontramos la siguiente escritura que nos dice así la palabra de Dios. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿En qué consiste el reino de Dios? En poder, no solamente palabras. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio. Habla a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar su asiento. La semana pasada comenzamos este tema, el poder de nuestras palabras a través de nuestros hechos. Hay un dicho muy común, yo creo que no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, de habla hispana, que las palabras se las lleva el viento. ¿Sí no han escuchado eso? Las palabras se las lleva el viento. Y esos dichos tienen un mensaje, ¿verdad? Tienen razón. La semana pasada miramos lo positivo y lo negativo de nuestras palabras. Primero comenzamos con lo negativo de nuestras palabras y estuvimos considerando que una de las áreas negativas de nuestras palabras es cuando hablamos con mentira, cuando hablamos con malicia, o sea, con maldad, cuando hablamos con orgullo, cuando hablamos con descortesía, o sea, duramente, como golpe de espada, como dice la Escritura, y cuando hablamos también con ignorancia, o sea, cuando hay falta de sabiduría. O sea, en estas 4 áreas falta lo siguiente, porque aquí es donde vemos lo positivo de nuestras palabras, cuando hablamos con la verdad, cuando hablamos con bondad y misericordia, cuando hablamos con humildad, cuando hablamos con amabilidad y cuando hablamos con sabiduría. Leía en estos días en Proverbios, dice, no respondas, mire qué interesante este versículo, no respondas al necio conforme a su necedad para que no seas necio. O sea, un necio es alguien terco, caprichudo, que no entiende, que no quiere aceptar, y usted se pone a hablar como él, usted también va a ser necio como él. Y dice la siguiente parte del versículo, responde al necio conforme merece su necedad, para que de esa manera él no se crea sabio. Ahora, una cosa es responder al necio neciamente y otra es como lo merece. O sea, cuando usted responde a un necio conforme a su necedad, es que está probando a lo que él está diciendo, está de acuerdo con lo que él está diciendo. Pero cuando responde conforme merece la necedad de él, es que usted lo está exhortando y le está haciendo ver que está mal en sus argumentos, está mal en sus pláticas. Porque a veces es necio, porque como habla bien y todo, pues eso infla su ego y se va a creer que él es sabio. Pero cuando usted lo baja de las nubes y le dice, no, tú estás mal, habla neciamente, entonces le enseña a no caer en ese egocentrismo que se siente la persona sabia. Por lo tanto, eso es lo que consideramos la semana pasada. Hoy continuamos en la segunda parte de este mensaje y miramos que ser cristiano no es solamente de palabras. Alguien dijo, hablar es lo más fácil, cumplirlo es lo difícil. Hablar, todos tenemos fácil para hablar. Algunos tenemos más facilidad de palabras que otros, pero a veces es negativo. Muchas personas son tan prontos para hablar con unos argumentos muy a veces certeros, a veces no. Por eso hablar es fácil, prometer es fácil, halagar es fácil, pero cumplir lo que hablamos no es fácil. Mire, dice la Biblia que hay personas de ligeras de palabra. Dice en Proverbios, ¿has visto, Proverbios 29:20, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que para él. O sea, ligeros en sus palabras son aquellas personas que hablan sin pensar, ligeritos, o sea, rápido hablan, rápido argumentan.
lamentan y pregunta el proverbista, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Contesto yo sí los he visto. Pregunto a ¿usted ha visto personas ligeros en sus palabras que hablan fácilmente, hablan sin pensar, hablan y hacen un desastre cada vez que lo hacen? Esas son ligeras. Dice que el necio tiene más esperanza que un ligero de palabras. Por eso es muy importante cuidar lo que hablamos. Es muy importante que nuestras palabras no nos denuncien y nos hagan ver como necios, porque a veces podemos hablar cosas y nosotros mismos caer en la vergüenza de lo que hablamos. También nos dice la Escritura que debemos ser tardos para hablar. En Santiago 1:19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y recuerde, cuando dice hombre es género humano, no solamente los hombres, incluyen las mujeres, no están excluidas. No se sientan, pues los hombres que chismosos y hablantinos son. Pero mire, según las estadísticas, la mujer habla más que el hombre. ¿Será cierto eso? Sí. A ver, ¿no? Dice uno sí, dice que no. Ahí ya hay un dilema. A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, digan amén los que piensen que las mujeres hablan más. Amén. Los que piensen que los hombres hablan más. Amén. Bueno, en el caso mío, yo soy la excepción. Yo hablo más que mi esposa. Pero la estadística, el porcentaje mundial, las mujeres hablan más. Por eso hay tantos memes, tantos dichos, tantos contra la mujer, ¿verdad? Uno que no me gusta, porque mi esposa no es de ese grupo, pero yo sé que va a estar en el cielo. En el Apocalipsis dice que hubo silencio por 30 minutos y alguien dijo es que no va a haber mujeres. Y eso es un ataque muy severo a las mujeres. ¿Qué haríamos nosotros sin las mujeres? Bueno, tampoco irnos a los extremos. Haríamos algo. Pero necesitamos a la mujer. Necesitamos a la mujer para nacer. Necesitamos a la mujer para que nos cuide. Necesitamos a la mujer para que nos consienta. Necesitamos a la mujer para que nos atienda. Necesitamos a la mujer para que nos corrija. Necesitamos a la mujer para que nos mande. Ay, sí, ya casi nada. En fin, en general se considera que la mujer es la que habla más. Pero con mi esposa, ella dijo que los hombres, porque en el caso nuestro, yo soy el que hablo más. Del 100% yo hablo quizás un 90%, ella nomás el 10%. Casi no le presto ni la guitarra cuando estoy en la playa. Y tampoco a ella le gusta tocarla, tampoco, ¿verdad? Porque imagínense, si ella fuera igual de platicona como yo, eso sería un problema. Porque yo conozco esposos que los dos son platicones y ahí se están peleando a ver quién habla más. Por eso, pues varias de las cosas que me gustan esposa es que es calladita y no habla tanto. Pero bueno, porque si yo voy a tener la guitarra y la voy a tocar más seguro. Pero la Biblia nos dice, no es malo hablar, pero tenemos que pensar antes de hablar. Por eso dice, todo hombre, género humano, mujer, ahí incluye, no es solo hombre, sea pronto para oír, rápido para escuchar lo que se nos dice, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero hay gente que le cuesta, hace lo contrario. Hay gente que son tardos para oír, prontos para hablar y prontos para enojarse, para airarse. Por eso la Escritura nos habla esto. Recuerde que las palabras pueden ser de bendición, pero también pueden ser de maldición. Las palabras pueden ayudar, pero también pueden afectar. Continuamos. Debemos demostrar lo que hablamos con nuestras acciones. La Escritura en Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, nos habla sobre la palabra de Dios, porque qué mejor que lo que hablemos
sea la palabra de Dios o respaldado con la palabra de Dios. Por eso podemos mirar que debemos ser hacedores de lo que hablamos, dice el versículo 22, la primera parte, pero ser hacedores de la palabra. O sea, si yo estoy usando la Biblia para algo, para exhortar, para aconsejar, para predicar, para llamar la atención, aún para regañar, yo tengo que ser una persona que cumplo lo que estoy demandando o lo que estoy pidiendo. Porque ¿de qué sirve que yo le diga a usted, ore, lea la Biblia y yo no lo hago? ¿De qué sirve que yo le dé una provisión y yo también le estoy fallando en ello? Por eso nos dice aquí Santiago, pero ser hacedores de la palabra. Porque mire, el oidor solamente, nos dice el versículo 22, la segunda parte, se engaña a sí mismo. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquella persona que habla y no cumple lo que hable, y más si habla de la palabra de Dios o de la palabra de Dios, esa persona que cree que está bien se está engañando a sí misma. Y lo peor que puede existir en una persona es que esté engañada a ella misma, que no reconozca sus errores. Recuerde que la solución para vencer un vicio, un pecado, una situación difícil, es reconocer primeramente que estamos haciendo mal. El que no reconoce que está haciendo mal nunca va a mejorar, nunca va a triunfar, nunca va a ser libre. Pero en cambio el que lo reconoce y confiesa su pecado, dice, ese alcanzará la misericordia de Jehová. Por eso es importante entender esto y no engañándonos pensando que nada más escuchamos y aunque no lo practiquemos, sino caemos en esta situación y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Sigue diciendo la Escritura, porque versículo 22, 23, 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mire, el oidor y no hacedor es semejante al que olvida su rostro cuando se ha mirado en un espejo. Nosotros todo el tiempo nos miramos en los espejos. Ahora, ¿usted puede describir cómo es usted? ¿Cuándo se miraron? No, ¿qué pregunta, no? Todos nos miramos hoy en el espejo. Y algunos o algunas más que otros. ¿Verdad? En el espejo. Yo desde que me levanto para lavarme mis dientes y ponerme mis contactos, y después cuando me baño y peinarme ahí, ya es todo. Es todo. Ya después, sí, a veces paso y como que me llama la atención el espejo. Pasó guapo, pero no es muy seguido. A veces cuando mi ego anda un poquito alto, y es cuando le digo a mi esposa, hazme un burrito para que se me baje el ego, ¿no? El punto aquí es que yo no puedo describir cómo soy. ¿Usted puede describir cómo es? Sé que tengo cara redonda, que tengo dos ojos, tengo una nariz con dos poros, tengo boca, mis dientes están más o menos. Cara redonda, quizás algunas cuantas patas de gallina ya me cruzaron la cara, las arrugas, pero no puedo así. Yo no sé cómo hace la gente cuando hace un retrato hablado de alguien más, pero yo creo que a veces es más fácil recordar el rostro de alguien más que de uno mismo. Por eso se nos olvida a veces cómo somos. Hasta que no miramos al espejo, pues sí estoy guapo, ¿verdad? Pues sí estoy hermosa. Pero así es la persona que piensa que está bien cuando está mal. Así como el que se mira en el espejo y después se olvida cómo es su rostro, así mismo está mal, está engañado, está despistado, está perdido. La persona que nada más escucha la palabra de Dios y no la obedece, y no la cumple. De la misma manera, aquellos que son ligeros de palabra, que hablan, se comprometen y dicen, pero no hacen lo que dicen, es semejante a
esta ilustración que nos da aquí. Por eso el oidor y no hacedor es semejante al que olvida su rostro en el espejo. Pero tengamos cuidado. Bienaventurados son aquellos que son hacedores de la palabra de Dios, porque nos dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. Recuerde, la semana pasada hablamos que Pablo escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 1, versículos 19 y 20, porque esta iglesia era problemática. Ya le había mencionado que había 10 problemas en esta iglesia, graves. Uno de ellos, ya lo mencioné, era que el hijastro se estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra. Entonces, y seguía en la iglesia teniendo puesto. En la iglesia trabajaba, hacía. Cuando llegan y le dan la noticia a Pablo se enoja y escribe y le dicen a este hombre, sáquenlo y entréguenlo a Satanás, porque es un sinvergüenza. Sinvergüenza ya al mandarlo a Satanás, ¿por qué lo está mandando a Satanás? Que lo expulsaran de la iglesia por el pecado sinvergüenzal que estaba, era un sinvergüenza que estaba cometiendo. Por eso les manda y les dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras. Se hablaban muy bonito, se hacían muy espirituales, sino el poder de los que andan envanecidos. Voy a ver si comprueban que así como son buenos para hablar, sus acciones también lo son. Quiero ver el poder de sus hechos, no el poder de lo que están hablando, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en buen testimonio que glorifique el nombre de Dios. Por eso esta iglesia tenía ese problema también. Se creían espirituales como usted no tiene idea. Otro problema que tenían, todos querían hablar en lenguas. Porque según ellos, el que hablaba en lenguas era espiritual y el que no hablaba en lenguas era carnal. Por eso Pablo les dice otra vez, no busquen solamente la lengua, hay más dones. Y ahí presenta la lista, los 10 dones espirituales que el Espíritu Santo otorga. Y al final les dice, después dice, pero yo les voy a dar otro camino más excelente, y es cuando dice el capítulo del amor, en el capítulo 3. Por lo tanto, eran ligeros de palabras. Se creían espirituales por lo que hablaban bien. ¿Sabe que hay gente que habla muy bien? Tienen una oratoria impecable, una oratoria, o sea que en público hablan con unas palabras bien técnicas, bien altas, que nosotros necesitamos un diccionario a veces para poderles entender. Estábamos en la reunión de pastores y el hermano al abrir el servicio dice, le voy a hacer una pregunta, la iglesia siempre le da una pregunta cuando comienza el culto. Quiero ver, ¿qué es ignorancia? Pregunta este pastor. Y otro pastor, pues, está entre pastores, ahí saca uno de las palabritas técnicas ahí, pues para no vernos tan indios, ¿no? Y dice, es el antónimo de sabiduría. Y yo pues molestando ahí dije, ¿y quién es Antonio? ¿Y quién es antónimo? Antónimo. ¿Ve? ¿Usted sabe qué es un antónimo? ¿Ve? Imagínense, yo le hablo un antónimo, un sinónimo, y tantas otras palabras gramaticales. El sinónimo gramatical es las palabras que son semejantes. Y el antónimo es lo contrario. Por ejemplo, amor. Amor, ¿cuál es el semejante amor? El sinónimo, misericordia, bondad, algo bueno. El antónimo, odio, rencor, o sea, lo contrario. Entonces, hay gente que son expertos en estas palabras, muy elegantes, pero a veces son palabras huecas porque no hay poder en las palabras. Pablo decía, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lengua. O sea, yo prefiero hablar 5 palabras
con el poder del Espíritu que hablar 1000 palabras sin el poder del Espíritu Santo. Yo prefiero hablar 3 palabras con la unción del Espíritu Santo que hablar 100 palabras cuando no tengo la unción del Espíritu Santo. Me hace recordar el hermano Eduardo Flores que él no hace largas oraciones para orar por los enfermos. Dice el pastor, dice, si usted tiene la unción, para no necesita orar mucho por los enfermos, nada más hay que orar y decirle, Jesucristo te sana, amén, es todo, recibe, Jesucristo te sana, eso es todo lo que necesita. Porque si usted tiene la unción, al decir que Jesucristo sana, que Jesucristo liberta, que Jesucristo hace aquello o hace el otro, eso es suficiente. Qué interesante su forma de ver las cosas. Y para este hombre que buscaba de Dios como yo conocí, que buscaba tanto de Dios, tenía la unción y Dios lo respaldaba. No espere él oraciones largas, dice que a veces le llamaban por teléfono que tenía la enfermedad. Pastor, ore por mi esposa por acá. ¿Qué tiene? Okay. En el nombre de Jesús se sana. Ya. Después llámeme para darme un buen testimonio. Y muchas veces le llamaban para darle testimonio. O sea, pero son gente que tiene una unción de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es bonito hablar, es bonito tener buena oratoria, es bonito tener palabras técnicas y elegantes. Pero ¿de qué sirve si no tenemos la unción del Espíritu Santo? Yo he conocido o he oído testimonios de hermanos allá, pastores allá de la sierra, más incautos que yo. Allá, que quizás ni saben hablar bien el español, pero que tienen una unción cuando oran por la gente. Tienen una unción, ¿por qué? No es la elocuencia, no es la inteligencia, no son los títulos. Es el poder del Espíritu Santo que necesitamos. Es el poder del Espíritu Santo que nos usa para transmitir la palabra de verdad. Amén. O sea, no tiene que, por eso no se preocupe cómo usted habla, si habla bien o no habla bien. Lo importante es que hable la palabra de Dios y lo más importante, que cumpla lo que la palabra de Dios le está diciendo. Ahí está la clave y es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia y es lo que yo quiero aprender y que usted también aprenda. Que necesitamos hablar, pero que nuestras palabras sean respaldadas por buenos hechos, por buen testimonio, para la gloria de quién, no mía, sino la gloria de Dios, que es el único que merece la gloria. Por lo tanto, a eso nos referimos. Por eso, bienaventurados son aquellos que son hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque mire, podemos decir que nuestros hechos demuestran el nivel espiritual que tenemos. Nuestros hechos nos demuestran si nuestras palabras tienen poder o no tienen poder. Por eso podemos hacer la pregunta: ¿quién es el espiritual? El que demuestra con sus hechos lo que dice. Si yo hablo de amor, que hay que amar, y maltrato a mi esposa, a mis hijos, no tengo poder en mis palabras, porque mis hechos son lo contrario. Pero en cambio, si yo hablo de amor y amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi semejante, amo al prójimo, y más cuando aquellas personas que no merecen, a los amamos, es cuando el Señor Jesús dice que ahí no está bien, porque dice, es fácil amar a los que nos aman. ¿Verdad que sí? Lo difícil es amar a los que no nos aman, a los que nos odian, a los que nos han hecho mal. Por lo tanto, ¿quién es el espiritual? El que demuestra con sus hechos lo que dice. ¿Quién es el carnal? El que no demuestra con sus hechos lo que dice. Por lo tanto, así estaba la iglesia en Corinto. Eran carnales, pero ellos se creían espirituales. Se creían espirituales. Porque ellos se engañaban a sí mismos. Porque imagínense, 10 problemas graves en esta iglesia. Pecado sexual, pervertido que había y era permitido. Ahora, una cosa es que gente a veces en la iglesia cometan este pecado, pero es entre ellos y con así. Pero no, estas personas sabían la gente y esta persona seguía haciendo el trabajo en la iglesia. Había el otro problema de esto de las lenguas. Todos querían hablar en lengua, se peleaban, presumían. ¿Ya se puede imaginar esos cultos?
Todos querían hablar lengua, todos quizás querían subirle, oírse más. Si hubiera habido micrófono en el tiempo, se hubieran peleado por el micrófono para oírse más. Y otro problema era que había división. Unos decían que eran de Pablo, y otros decían que eran de Pedro, y otros decían que eran de Apolos. O sea, había esa división. Un grupo decía, yo soy de Pedro, yo soy seguidor de Pedro. Otros decían, yo soy seguidor de Pablo. Otros decían, yo soy seguidor de Apolos. ¿Y qué les dice Pablo? No, ni Apolo, ni Pedro, ni yo. Uno es el que siembra, el otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Todos somos de Cristo, no pertenecemos a un grupo, a una secta, a una denominación. Somos de Cristo. Cristo tiene el derecho sobre nosotros, nadie más. Amén. Y había ese problema de división. Y otro problema más que había en esa congregación. Por lo tanto, por eso Pablo a esta iglesia es la que más le dio duro. Y no sabe qué le decían a Pablo. En la segunda carta que escribe, lo hacen enojar. Porque se atrevieron a decir los sinvergüenzas, porque siempre los sinvergüenzas hacen eso. Comenzaron a decir, ese Pablo, sus palabras son fuertes, pero en presencia es un dividucho. Así lo acusaron. Uy, que les escribe. Dicen que mis palabras son fuertes y mi presencia débil. Esperen cuando vaya, a ver qué pasa. Así les dijo. Y lo más probable que fue y los puso todo en su lugar. En fin, y tenía una autoridad ese apóstol que donde quiera que él llegaba, oye, era una autoridad tremenda por el testimonio, por el poder que él tenía en sus hechos, respaldando sus palabras. Por eso, hermano, nuestras palabras y hechos siempre deben de dar gloria a Dios. Amén. Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Pablo una vez más. Mire, todo nuestro hablar y actuar debe hacerse ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué cree que todo lo que hablamos, comenzamos, oramos, lo hacemos siempre en el nombre de Jesucristo? Porque aquí está. Si yo voy a comer, en el nombre de Jesucristo oro por esos alimentos. Voy a cualquier oración que yo haga, la comienzo y la termino en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo es lo mismo. Por eso Pablo nos menciona todo lo que hablamos. O sea que lo que está diciendo Pablo, lo que yo hago, lo que yo hablo, debe honrar, debe dar gloria a Cristo. Se debe reconocer a Cristo, debe representar a Cristo. O sea que cuando yo estoy hablando, la gente tiene que saber que Cristo vive en mí. Amén. ¿Se acuerda? No sé si ha leído, yo creo que sí, pero hay que recordarle o lo conoce hoy. En el libro de Hechos, capítulo 3, 5, 4 y 5, hay unas historias muy interesantes. En el 3 nos cuenta, en el capítulo 3 nos cuenta de que Pedro y Juan iban al templo como a las 9 de la mañana a orar. Y había un paralítico pidiendo dinero. Y esto le dicen, no tenemos, mire, ¿cómo se ve? Estos hombres no oraron mucho, no tenían posiciones, pero tenían poder. Nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y aquel paralítico se levantó. ¿Ve? Ellos hablaban en el nombre de Jesús. Eso causó un revoltijo, causó alegría, causó división, causó problemas, porque los sacerdotes envidiosos vieron que estos hombres, ellos habían eliminado a Jesús creyendo que habían eliminado el problema, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los herodianos, todo este grupo diabólicos que estaban ahí.
y ver que los apóstoles seguían y hacían milagros, pues eso les causó envidia y enojo. Los trajeron a hablar con ellos, a prohibirles que hablaran de ese nombre. Pero lo que quiero llegar es que cuando ellos hablaban, por ejemplo, Pedro le dice, juzgar ustedes, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o a vosotros? Los cayó. Y varias veces. Y dice que la gente, dice el texto bíblico, que cuando los oían hablar, por su hablar, sabían que habían andado con Jesús. Porque tenían el hablar cristocéntrico. Su hablar era Cristo. O sea, su hablar era glorificar a Dios en el nombre de Jesucristo. Y por eso los asociaban con Jesús, por la forma que ellos hablaban, que era parecida al hablar de Jesús. De esa manera, nosotros tenemos que hablar como Jesús hablaba. Que la gente diga, este tiene algo diferente. ¿Por qué hablas tú diferente? Porque yo creo en Cristo Jesús. Y así pueda uno dar testimonio. Y no solamente nuestras palabras, también nuestros hechos. Cuando usted ayuda a alguien sin palabras, le abre la puerta a alguien, le da comida a alguien, le da una ayuda o hace un favor a alguien y la persona dice, gracias, ¿por qué usted es tan bueno? Ustedes por eso, porque dicen, no, yo no soy bueno, el que bueno es Dios, y lo hago porque Cristo vive en mí. Amén. Yo tengo que representar a Cristo. Imagínense peleando con el vecino, peleando en el freeway con aquel que va a que se me metió quitándole y haciéndole señas cochinas. ¿Qué forma de representar a Cristo? Y todavía el carro lleno, aquí va un hijo de Dios. Por eso, no le ponga calcamonías, stickers a su carro que glorifique a Dios, que hable de Dios, de Jesús, si va a andar con mal testimonio. Imagínense. Me acuerdo allá en Washington, íbamos para Washington, un pueblo pequeño, la ciudad que se llama Yaqui. Iba con el hermano Robles, que vivía con él. Y miramos un carro que iba ahí, todo lleno de Cristo. Jesús es Señor, Jesús te ama. Y lo vimos así, y nosotros íbamos a pasarlo. No estábamos violando la ley, ¿no? Era normal. Y le digo, mire, ahí va un señor, un cristiano. Oh, pues sigue. Y cuando ya nos emparejamos y volvió a verlo con su cigarrote, le digo, ¿sabe qué? Nomás el carro es cristiano. Nomás el carro es cristiano. ¡Qué vergüenza, imagínense! Y mira, y a lo mejor ni era cristiano, y quizás compró el carro y venía con eso y no se los quitó. O peor, si era. ¿Y qué pasa? La gente que dice, mira, ¿y eso es que es cristiano? Y aunque la gente piense, hay gente que dice, no, fumar no es pecado, tomarse una cerveza no es pecado. Pero si ven a un cristiano hacerlo, ¿qué hace? Mira, ¿y eso que es cristiano? Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que glorificar el nombre de Dios. Por eso en nuestra forma de hablar, de actuar, aún de vestirnos, debemos dar gloria a Dios por ello. Amén. En todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios, dando gloria a Dios. Porque mire, nos dice la segunda parte de este versículo, todo nuestro hablar, en segundo lugar, y actuar debe hacerse con acción de gracias para la gloria de Dios. Dale gracias a Dios por todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cuántas veces usted da gracias a Dios durante el día? Bueno, si usted da gracias por los alimentos, cuando menos lo hace 4 veces, 3 veces, 2 veces. ¿Cuántas veces come usted? ¿Cuántos comen solamente una vez al día? ¿Verdad que no? ¿Cuántos comen 2 veces al día tan siquiera? Amén. ¿Cuántos comen 3 veces al día? ¿Cuántos comen 4 veces al día? Bueno, ya. Ok, cuando menos 2 o 3 veces al día, usted da gracias a Dios por esos alimentos. Yo doy gracias a Dios por el nuevo día que Dios me da, por la vida. Y aunque no tenga 100% salud, yo doy gracias por la salud que tengo. Yo doy gracias por lo que está sano. Y lo que no está, pues ya ni modo. Amén. Yo doy gracias a Dios aún por la ropa, por el carro, por la casa, por mi esposa, por mis hijos, hasta por los animales
animalitos. Dios, gracias por todo. O a veces que están en la televisión viendo, hay una televisión de ¿cuántas pulgadas? 72. 72. 75. A ver, usted tiene una de 72, a ver. ¿Cuántos digo que usted la tiene? Dan gracias a Dios por esa televisión. Dan gracias a Dios por todo. O aún cuando está sentado en su sillón, gracias a Dios por ese sillón. Eso, todo, se debe hacerse con acción de gracias. Siempre dando gloria a Dios por ello. Amén. Amén. Porque recuerde, Dios es el que nos ve. Y Dios es el que nos va a gratificar, a recompensar las obras que hagamos cuando lleguemos al cielo. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Dice que debemos de edificar, nuestras obras debemos edificar con materiales que no son destructivos como el oro, la plata y las joyas preciosas, que el fuego no las daña. Y evitar edificar con materiales destructivos como la paja, el heno y la hojarasca, que rápido el fuego los consume. Entonces, nuestras palabras tenemos que demostrar poder de ellas a través de nuestros hechos, a través de nuestras obras. El mundo nos ve. No avergonzarnos que somos hijos de Dios. No avergonzarnos que somos cristianos. Pero mucha gente por eso no le gusta que otros sepan que son cristianos por el mal testimonio que tienen. Se avergüenzan que los escuchen, aun cuando tienen la música y alguien lo escucha, le bajan. Aún ya lo he dicho 1000 veces y lo voy a seguir diciendo otras 1000, si Dios me lo permite. Cuando vamos a un restaurante a orar, muchos se avergüenzan y acá como oran. Y ya, ¿qué más se llama? Sí, ya, está todo. No, hay que orar como usted ora normalmente. Y si quiere exagerar, exagere. Acá buscar glorificando el nombre del Señor Jesús. No importa la gente, porque la gente lo queda uno viendo. Llega uno a comer y dice, no, gracias por ese alimento. No importa, la gente se queda. Y lo ven a uno como un bicho raro, como un insecto raro. Pero ¿qué importa? Yo di gloria y honra a mi Dios. Y esa comida la doy con agradecimiento. Y pues yo me gozo. Amén. Yo me alegro. Yo bendigo el nombre de Dios por todo lo que Él me ha dado. Amén. Y así como ellos, lo del mundo, hablan y no les da vergüenza. ¿Por qué nosotros nos debemos de avergonzar? Con nosotros está el Dios Todopoderoso. Amén. Tenemos el poder de Dios para glorificar su nombre. Amén. No se avergüence. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Tenemos el poder cuando hablamos del Evangelio. Por eso, para que el respaldo de Dios y a Dios sea dada la gloria, nuestras palabras deben ser respaldadas por un buen testimonio, por hechos que glorifiquen su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, es lo que Pablo nos enseña, con poder. No consiste en comida y en bebida solamente, sino en poder del Espíritu Santo, en poder de las palabras, en poder del testimonio cristiano. Amén. Amén. Ya para concluir, no paremos de hablar, siempre y cuando sean palabras sabias que benefician a otro. Imagínense, si yo tanto que hablo lo hiciera para dañar, para maltratar, para hacer daño, nadie le agradaría escucharme. Desde por sí, que no hago eso, sino que trato siempre de hablar bien, de palabras sabias que le beneficien, le edifiquen. A veces la gente no lo escucha, imagínense, me pongo. Aunque hay gente que le gusta que los maltraten, ¿verdad? Hay gente que les gusta. Hay iglesias que los pastores los maltratan y la gente les gusta. Yo he estado en varias iglesias y he visto cómo el pastor habla y están llenas las iglesias. Entonces digo, apunte, tengo que maltratar a la gente para que se llene la iglesia. No. Imagínense, un pastor ya le decía a la gente, no sean burros. Llama a la gente a empezar. Y algunos decían amén, pero sería como, amén. ¿Cómo hace el burro?
Y así están las iglesias llenas. Y donde predicamos la verdad y tratamos de ser suaves con la gente y nada, miren a su alrededor. Miren a su alrededor. Es interesante, ¿verdad? Es interesante cómo el mundo funciona. Por eso no paremos de hablar. Dios nos ha dado la voz. Dios nos ha dado la boca para hablar. Pero siempre y cuando sean palabras sabias que edifiquen a otros. Amén. Que beneficien a otros. Como dice Proverbios, el sabio cuando habla, sus palabras son como medicina. Las buenas nuevas son como agua fresca en el verano. Pero dice, mire, el que habla mal, es como el que le echa vinagre al jabón y después usted se baña. O como el humo a los ojos, así es el necio, el que habla mal. Es interesante cómo Proverbios habla mucho de la lengua, de cómo la gente, que son como golpes de espada, que maltratan, que dañan. Pero nosotros tenemos que hablar siempre la verdad. Tenemos que hablar siempre lo que edifique a otros. Amén. Segundo, recordemos que nuestras acciones, obras, hechos, demuestran el poder que tenemos. O sea, el nivel espiritual que tenemos. ¿Cómo sabemos que usted es hombre y mujer de Dios? ¿Por lo que habla? ¿Por lo que yo hago? No, sino por los hechos. El árbol se conoce por su fruto. Si usted es un árbol de manzanas, ¿qué va a dar? No va a dar peras, ¿verdad? Y mucho menos va a dar limones. El árbol da el fruto que le corresponde. Así los hijos de Dios tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento que glorifiquen el nombre de Dios. Amén. Porque mire, porque es importante que los discípulos de Cristo, tanto con sus palabras como sus hechos, glorifiquen a Dios, que Él es el único digno de la alabanza y de la adoración. Amén. No nos olvidemos nunca esto. Tanto nuestras palabras como nuestros hechos deben de glorificar su nombre. Demostremos que tenemos poder en nuestras palabras cuando son respaldados con nuestros hechos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Ayúdanos, Señor, que seamos personas que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, para no engañarnos a nosotros mismos, y que todo lo que hablemos, sea de palabra y hecho, lo hagamos en el nombre de Jesucristo, dándote gloria a ti, mi Dios, porque tú eres el único que no mereces. Ahora, Señor, obra en nuestra vida, cámbianos, porque hay áreas en nuestra vida donde estamos fallando. Por eso en esta hora, Espíritu Santo, queremos pasar un tiempo contigo en el altar para decirte, cámbianos, transfórmanos si estamos mal. Y aunque no estemos mal, queremos darte gloria y pedirte, porque todos necesitamos el cambio contigo. En este momento, Señor, queremos alabarte, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Amén. El altar está abierto, vamos a adorar al Señor.